Iniciamos este manga en una noche muy oscura, en una casa de bajos recursos, de la cual se escuchan fuertes gritos, y vemos a estas dos personas golpeadas mientras que el hombre pedía más tiempo para pagar su deuda, pero a la persona a la que le debe no le importa, y mientras sostiene una plancha caliente le dice que si pide dinero debe devolverlo incluso si debe vender su propio cuerpo en partes. Dicho eso, con una sonrisa macabra se lanza para golpear al hombre con la plancha caliente, pero en ese momento la mujer comienza a teclear su teléfono, que al verlo le quita el celular. El matón le deja claro que aunque llame a la policía no funcionará, pero al ver lo que estaba haciendo la mujer se da cuenta que realmente estaba advirtiéndole a su hijo que no vuelva a la casa por nada en el mundo, pues su hijo se encontraba muy preocupado. Al ver eso el matón se le figura otra risa macabra con una idea: en lugar de castigar a los padres, lo mejor sería castigar a su hijo. La mujer entre gritos le ruega que no toque a su hijo, pero el matón le ordena a sus hombres que callen a la mujer para que no haga ruido cuando llegue su hijo, a lo que sus lacayos siguen la orden y atan al hombre y a la mujer, y en ese preciso momento se escucha la perilla de la puerta. Se trata del hijo de las personas a las que acaban de atar. El chico nota todo extrañamente silencioso con un aura extraño, y mientras abre la puerta lentamente, su madre ruega entre lágrimas que no entre, pero cuando termina de abrirse la puerta, vemos que todos los matones se encuentran escondidos entre las alas. El chico anuncia que ya llegó y camina más hacia adentro, pero uno de los matones salta sobre él y le revienta el bate en la cabeza. Aclaro que llamaré desde ahora a este chico como nuestro protagonista, ya que todo apunta a que él sea el protagonista de esta historia. Su madre grita debajo de la cinta, pero extrañamente, el prota en lugar de quedar inconsciente sostuvo con fuerza el hombro del sujeto, para luego de un golpe a toda potencia dejarlo en el suelo, sorprendiendo a todos los presentes, pues la cara del matón quedó abollada. El jefe de los matones entra en pánico, pues el chico, a pesar de ser apenas un mero estudiante, acabó con su lacayo de un solo golpe sin esfuerzo alguno, por lo que paranoico envía a todos sus lacayos a acabar con el prota, pero luego de esquivar a uno, le propina un golpe en las costillas a otro de los matones, ocasionando que las costillas del matón se quiebren debido a la brutalidad del golpe. Pero ahí no terminó, pues incluso después de que el matón sintió sus costillas romperse, el prota arremetió con otro golpe que esta vez destrozó sus costillas por completo, ocasionando que el matón grite del dolor. Luego, el prota ve que una patada estaba llegando desde arriba, por lo que detiene la patada y de una brutal patada destroza la rodilla del matón, pero en ese momento otro de los criminales toma una silla y con fuerza la revienta contra la cabeza del prota, pero una vez más no resultó inconsciente, y solo se quedó observando al matón con un semblante de ira, haciendo que el matón quede totalmente sorprendido, para que luego de unos segundos veamos cómo es enviado a la pared como un trapo sucio. El jefe de los matones se encontraba completamente aterrorizado por lo que veía, así que tomó su cuchillo. Viendo al padre del prota se le ocurrió que sería buena idea amenazarlo con su padre, pero antes de que pudiera acercarse el prota le reventó la cara al líder de los matones con la misma plancha hirviendo, dejándolo con la cabeza del otro lado de la pared. Los padres del prota se encuentran completamente atónitos por lo que ven sus ojos, pues su hijo acabó con toda una banda de pandilleros fácilmente. El líder de los matones siente su cuello roto, por lo que ruega a alguien que lo ayude, pero para su mala suerte, todos sus lacayos ya se encuentran durmiendo por las palmadas del prota. El prota, al ver que todo acabó, comienza a desatar a sus padres, y mientras los desata, le dice a su padre que si no quería que peleara, no debió ser tan pobre. Luego de eso, a se le pasó el efecto de la adrenalina al querer salvar a sus padres y cae al suelo completamente inconsciente, dejando a su madre entre gritos. Ahora, en un cambio de escena, vemos a todos los matones siendo asistidos en el hospital. Hombre le pregunta a la enfermera por qué tanto alboroto, a lo que ésta le cuenta que un estudiante de secundaria acabó con 10 matones prestamistas, lo que sorprendió al hombre, y escucha como el hermano del prestamista le dice que el prota pagará por lo que hizo, por lo que envió a alguien a por él refiriéndose como el Oso Negro. Al hombre le suena conocido el nombre de Oso Negro, por lo que le pide a la enfermera que le diga dónde se encuentra la sala donde se encuentra el prota, ya que él también fue hospitalizado, por lo que una vez supo dónde se encontraba su sala, comenzó a correr, pues menciona que si se trata del Oso Negro el prota se encuentra en problemas, pero cuando llega a la sala se da cuenta que ya es demasiado tarde, y vemos a mastodonte frente al prota, el cual el grandote se encontraba algo decepcionado, pues lo llamaron hasta aquí solo por un estudiante de secundaria, y le dice que no le guarde rencor pues solo lo hace por el dinero, aunque viéndolo bien, se da cuenta que a pesar de estar frente a él,
no ve ni una pizca de miedo en el prota. Pero dicho eso, el grandote ataca al prota con su enorme palma, pero este responde a una mayor velocidad con un puñetazo. El hombre detrás de la ventana se sorprende por la velocidad del prota, pero antes de que pudiera alcanzarlo, el mastodonte envía al prota contra el suelo de un poderoso golpe, dejando a este casi aturdido en el suelo. El hombre en la ventana se da cuenta que es como él esperaba. El grandote comienza a burlarse del prota, pero este comienza a levantarse nuevamente, y una vez que se levanta le pide que cierre la boca. El grandote se enoja y se lanza contra el prota, mencionando que así será más divertido desvivirlo. El hombre de afuera, al ver que intenta acabar con el prota, piensa en intervenir, pero para su sorpresa el prota esquivó el ataque del grandote y contraatacó con una poderosa patada, sorprendiendo a la persona de afuera. Mientras ve caer al mastodonte, el hombre menciona que jamás nadie había derrotado al oso negro, pero el mastodonte se sostiene con una mano diciendo que jamás sería derrotado por un simple estudiante. Pero el prota vuelve a arremeter contra este con un puñetazo. El de afuera se sorprende por lo que está viendo, pues el prota le está propinando un puñetazo tras otro. El grandote, al ver eso, abraza al prota con fuerza, mencionando que deberá usar su técnica especial. El de afuera menciona que esa es la técnica definitiva del oso negro, la cual la utiliza para pulverizar los huesos. Pero al ver que el prota se encontraba aparentemente en problemas, este decide intervenir de inmediato. Pero al ver que el grandote ya terminó su estrujamiento, cree que ya es demasiado tarde, pero el grandote nota que hay algo extraño, pues no escuchó los huesos del prota crujir, pero al ver que el prota comienza a levantarse queda completamente sorprendido, por lo que una vez más comienza a apretarlo con todas sus fuerzas, pero el prota consiguió liberarse de su cintura para arriba y con gran fuerza reventó su cabeza contra la cara del grandote. Este aturdido se pregunta si acaso los huesos del prota están hechos de metal, pero el prota vuelve a arremeter otra vez contra el grandote. Su cara ya comenzaba a verse descolocada, pero aún así el prota continuó con sus cabezazos, hasta dejar al mastodonte completamente inconsciente. El hombre le pide al prota que se calme. El prota se encontraba exhausto, y el hombre comienza a llamar a alguien diciendo que hay un herido en la cabeza por un accidente de tránsito. El prota le pregunta si acaso él pertenece al mismo grupo que el grandote, a lo que este le responde que más bien está pensando en unirlo a su grupo. El prota no comprende a qué se refiere, y en ese momento llegan unas personas con trajes extraños, que al ver el lugar mencionan que ellos se encargarán y comienzan a examinar al grandote. El prota, al verlos, le pregunta al de lentes quiénes son ellos exactamente, a lo que este le entrega una especie de tarjeta, diciéndole que solo debe pelear por la persona a la que él sirve, de esa manera le dará lo que desea. El prota ve la tarjeta confundido y la arruga diciéndole que se largue, para luego tirarla a la basura y largarse, mencionando que no tiene interés en ganar dinero peleando, pues le parece una estafa esa forma de ganar dinero. Ahora vemos al prota limpiándose la cara. Este menciona que aún con su vida arruinada, quería cumplir la promesa que le hizo a su madre de no meterse en ninguna pelea, y en ese momento llega su padre, quien le dice que no intente irse en ese estado. El prota, al escuchar eso, le reclama diciéndole que se encuentra en el hospital por su culpa, comenzando a reprocharle, sacando a la luz diciendo que solía ser un boxeador reconocido, que siempre lo llamaban de todos lados para pelear, y se pregunta cómo es que aún con todo eso acabó con deudas, y le pregunta si acaso el orgullo no le permite entrenar en un gimnasio de barrio, y que no sabe por qué lo echaron del equipo nacional, y le pregunta si acaso es más importante su orgullo que su madre enferma, a lo que su padre no le responde y se marcha diciendo que no se le ocurra salir del hospital. Cuando este se marcha, al prota le viene un mareo y cae al suelo. Este menciona que le ocurre esto cada vez que ve a su padre debido al odio que le tiene, pues odia que vuelva a la casa lleno de heridas y sin casi nada de dinero. También que tenga que disculparse con los matones por sus peleas, mencionando que no quiere recibir su ayuda jamás, ya que no quiere que piense que hizo bien su labor como padre. Este también cuenta que ha intentado buscar trabajo para ayudar a su madre, pero debido a que aún es menor de edad nadie quiere contratarlo. Además, cuenta que por culpa de unos matones que le destruyeron la moto que aparentemente era de su padre, terminó con una deuda que debe pagarle a su padre, pero esa deuda solo sigue aumentando. Tampoco puede dejar la casa, pues de esa forma abandonaría a su madre que se encuentra enferma, por lo que básicamente su vida es un completo infierno. Ahora, el prota despierta sobresaltado en cama. Este se da cuenta que quedó inconsciente, pero nota que esta no es su habitación de hospital, por lo que decide ver cuánto tiempo estuvo inconsciente, pero al ver su teléfono ve que tiene un mensaje de su padre, en el que decía que debía decirle algo importante hoy a la noche. El prota se pregunta cuántas cosas más tiene para esconder y decide llamar a su madre. Al responder la llamada, escucha a su padre sobresaltado diciéndole que no vuelva a la
casa por nada en el mundo ya que se encuentra llena de matones, además de que cambió el nombre de su habitación de hospital para que no lo encuentren. El prota queda atónito al escuchar eso, le pregunta qué pasó con su madre, a lo que su padre le dice que ella se encuentra en un hotel cerca de la estación de policía. Este le dice que no debe moverse por un tiempo, y le corta la llamada. El prota atónito cree que todo esto es por su culpa, por haber acabado con todos los matones en su casa, pero decide dejar de pensar en eso y corre a ir a buscar a su madre, pero en ese momento le llega una llamada de su padre, que al contestar, a este le informan que su padre se cayó y que está inconsciente. El prota queda pálido al escuchar eso, mientras vemos al padre del prota que aparentemente se cayó de un edificio en construcción. En un cambio de escena, vemos al padre del prota completamente vendado. El doctor le dijo al prota que para salvarlo deben hacer una operación complicada con un costo de 100 millones de wons, pero además de eso, el tratamiento de rehabilitación durará varios años, por lo que el costo seguirá aumentando. Esa noticia rompió al prota, y lo único que podía hacer es llorar sin saber qué debía hacer, pues no sabe de dónde sacar tal suma de dinero. Pero en ese momento recordó la tarjeta de aquel sujeto, la cual la dejó en el bote de basura de su habitación original, por lo que corrió a buscarla, pero al llegar a la habitación y ver el bote de basura nota que ya no se encuentra, por lo que comenzó a llorar debido al pánico de ya no saber qué hacer. Pero en ese momento llega el mismo tipo de lentes con la tarjeta en su mano, el cual le pregunta si acaso ya cambió de opinión. El prota le pregunta entre lágrimas cuánto le pagarán si pelea por ellos, a lo que el de lentes le responde que al menos 10.000 millones de wons si gana, pero incluso si no gana, podría ganar mucha popularidad y de esa manera podrá hacer mucho dinero. Y al escuchar eso el prota quedó completamente sorprendido. Ahora los vemos en las oficinas del de lentes. Este le entrega una hoja para que el prota firme. El prota al ver la hoja no comprende a qué se refiere con pabellón de lucha, a lo que el de lentes le explica que se trata de un torneo secreto donde luchadores con habilidades físicas sobrehumanas gracias a las sustancias que les proporciona el hospital compiten en peleas clandestinas. El prota no comprende a qué se refiere con sustancias, y le deja claro que él no consume nada de eso, a lo que él de lentes le enseña un maletín lleno de frascos. Este le cuenta que no se tratan de simples sustancias, sino que según el tipo de sustancia, puede hacer que incluso un anciano al borde de la muerte se vuelve increíblemente fuerte, pero que es opcional usarlo o no. El prota sorprendido le pregunta quién es él, a lo que este se presenta como Kim, un cazatalentos de un VIP que participa en el torneo de la sala de combate, pero le sigue contando sobre las sustancias y le dice que todos los que han ganado al menos una pelea han utilizado la sustancia, pero el prota le sigue insistiendo que no usará esa sustancia, a lo que el de lentes comienza a explicarle su forma de trabajo. Este le cuenta que si pasa el torneo y queda entre los 20 primeros, tendrá derecho a escoger un patrocinador, y si llega a ese punto y escoge al VIP que es a quien él sirve como patrocinador, solo tendrá que pelear junto a ellos hasta ganar el torneo. El prota lo comprende y le pide el dinero ahora, pero el de lentes le dice que solo recibirá el dinero si gana el torneo, a lo que el prota se enfurece, pero el de lentes le pide que se tranquilice. Después de todo necesita el dinero para su padre y mantener a salvo a su familia. El prota se sorprende por la información que posee, a lo que el de lentes le dice que si pelea por su jefe, ellos se encargarán de costear la operación de su padre, además del tratamiento, pero, adicional a eso también se encargarán de mantener alejados a los cobradores de deudas. El prota no sabe si confiar en él, pero en ese momento le llega una llamada de su madre, que al contestar esta le dice que escuchó que él pagó la operación de su padre, además de que los guardias que llegaron fueron enviados por él. El prota no sabe qué responderle a su madre, y el de lentes le dice que ya tienen una casa preparada para ellos. Al escuchar eso, el prota le dice a su madre que esos hombres fueron enviados realmente por él, por lo que debe hacer todo lo que le digan. Luego de eso, este le corta la llamada y le pregunta al de lentes qué debe hacer para ganar 10.000 millones de wons, a lo que el de lentes le dice que ese dinero es solo lo básico, pues a pesar del premio, dependiendo de cuánto dinero necesite, puede haber una bonificación adicional, y le da un ejemplo diciendo que hubo un ganador que se llevó más de 15.000 millones. El prota se sorprende, pues le parece imposible ganar tal cantidad de dinero solo peleando, a lo que el de lentes le dice que no es una locura, pues en estos torneos los participantes arriesgan su vida, ya que muchos han quedado paralíticos, y es más, en el torneo anterior, solo el 10% de los participantes salieron con vida. El prota se sorprende,
pues no comprende cómo es que logran mantener los torneos secretos con tantos fallecimientos, a lo que el de lentes le dice que es gracias a que hay muchos fallecimientos es que se mantiene el torneo en secreto, ya que al momento en el que los participantes firman el contrato, se crea una coartada sobre el fallecimiento de los participantes, tal y como dice en el contrato, y le explica que el hospital organiza los torneos porque es el mejor lugar para crear una coartada. El prota le pregunta qué pasaría si él los denuncia, a lo que este les dice que le será muy sencillo hacerlo pasar por un consumidor loco, de esa manera nadie le creerá y solo lo tomarán como un loco adicto a las sustancias, pero incluso así sería declarado muerto antes de que siquiera intente denunciar, y le pregunta si aún así quiere firmar, mencionando que a las personas les toma varios días pensarlo, pero para su sorpresa, el prota le entregó el contrato firmado sin siquiera pensarlo, que, al tomarlo sonríe de manera macabra. Luego de eso, una enfermera llegó y le clavó una inyección al prota, se conmociona y se la quita, comenzando a marearse. El de lentes mientras estaba cayendo inconsciente le dice que es solo un anestésico para llevarlo al lugar del torneo, y le recuerda que ellos cuidarán a sus padres solo mientras él participe en el torneo, por lo que le recomienda ganarlo para resolver sus problemas. Una vez el prota cierra los ojos, al abrirlos nota que alguien se encuentra transportándolo en camilla. Le pregunta hacia dónde lo llevan, a lo que el sujeto le dice que pronto sabrá a dónde lo llevan en este infierno. Ahora nos encontramos en esta empresa, donde vemos al de lentes frente al director general de esta empresa. El director le pregunta por qué seleccionó un estudiante como luchador principal, aunque haya derrotado a Oso Negro, a lo que el de lentes le dice que el vicepresidente, el hermano del director, puede burlarse, a lo que el director le pregunta porque si sabía que su hermano podría burlarse aún así lo hizo, a lo que el de lentes le dice que lo hizo para que el vicepresidente, que se encuentra obsesionado con el torneo, participe en su apuesta, ya que cuanto más ridículo mejor, a lo que el director le pregunta si cree que con solo un estudiante podrán derrotar a su hermano, a lo que el de lentes le dice que le hicieron un examen al prota luego de que Oso Negro lo estrangulara, y que los resultados son realmente increíbles, más de lo que uno podría imaginar, a lo que el director le pregunta qué demonios ha traído. Ahora pasamos con el prota. Despierta y ni bien lo hace ve una persona que está a punto de patearlo, pero un guardia lo detiene y le ordena que se aleje. Una vez se levanta, un dron evalúa al prota informando que ya despertó. El prota se pregunta dónde se encuentra y porque trae un uniforme escolar. El dron anuncia que da inicio a la primera ronda de combate aleatoria y que la primera ronda es para evaluar a los 200 luchadores y determinar quiénes pueden pasar a la arena principal. En ese momento un compartimiento sale del suelo, el cual contiene una jeringa. El dron les informa que esta es una sustancia aleatoria, y dependiendo de cuál sea, elevará una de sus habilidades físicas y se desarrollará considerablemente, y que a partir de ahora, los VIP que están viendo podrán apostar dinero. El oponente del prota toma la jeringa. Ahora se da cuenta que todos sus deseos de no pelear, de graduarse tranquilamente, ya todo eso está arruinado. Luego, escucha un grito, y ve cómo su oponente ingirió la sustancia y aumentó en gran medida su musculatura, y menciona que se trata de una sustancia de fuerza. Quiero aclarar que a esta sustancia la llamaré caramelo, ya que YouTube últimamente está muy sensible. El prota se sorprende por lo que ve, y el sujeto lo ataca con una gran patada doble. El prota consiguió esquivarla por poco, y vemos cómo abolla la pared. El prota no comprende cómo es posible, pues hace unos instantes estaba seguro de que ese sujeto se veía flaco, y se pregunta si acaso se le han fortalecido los músculos. El sujeto se ríe y menciona que disfrutará acabar con el prota. Después de todo, solo se burlaban de él por ser un flacucho. Luego, se posiciona frente al prota y se pregunta de qué manera deberá acabarlo, pero el prota le da un pequeño pero veloz golpe en la cara, para luego retroceder a gran velocidad. El sujeto cree que el prota también se está burlando, pero realmente solo lo hizo para medir su velocidad de reacción, y se dio cuenta que el grandote no tiene gran velocidad de reacción. Pero mientras planeaba cómo derrotarlo, el sujeto se lanza al ataque y consigue golpear al prota, pero el golpe no fue contundente ya que el prota consiguió reaccionar a tiempo para evitar ser golpeado de lleno, pero menciona que aunque el grandote no tenga gran velocidad de reacción, él tampoco puede reaccionar tan rápido, pero se las ingenia para girar sobre su propio eje e intentar darle una patada, pero el sujeto se percata y lo golpea. El prota resulta bastante herido, pero el sujeto no se detiene y lo toma por la pierna, para luego elevarlo en el aire y azotarlo contra el suelo.
El prota sucumbe ante las heridas de la brutal paliza, pero incluso así su oponente no piensa detenerse y salta a lo alto, para luego aterrizar a toda potencia sobre el prota. El rubio aterrizó a toda potencia con la intención de pulverizar sus costillas, pero regresando un poco al pasado, más específicamente al momento en el que el de lentes le cuenta al director que examinaron al prota, este le dijo que el prota posee una estructura ósea 10 veces superior a la de un ser humano normal, y que, en pocas palabras, el cuerpo del prota no es el de un ser humano, y regresando al presente, el prota consigue tomar la pierna de su oponente aún después de haber recibido tal golpe. El rubio se sorprende, pero el prota consigue sacarlo de encima con una gran patada, a la cual el rubio consigue esquivarla por muy poco, y aprovechando la oportunidad, el rubio intenta tomar la pierna del prota, pero este consigue girar sobre su propio eje y retroceder un par de metros. El rubio no comprende cómo es que el prota sigue con vida si ni siquiera ha consumido el caramelo, aunque por otro lado, el prota nota como el grandote se ha vuelto más lento, lo que significa que su resistencia original sigue siendo la misma. El prota se pone en guardia para regresar al combate. Este ahora decide lanzar golpes rápidos en lugar de cansarse lanzando golpes fuertes, por lo que comienza a avanzar hacia el rubio. Este estira su mano para atraparlo, pero el prota lo esquiva rápido, y le propina un golpe a gran velocidad en la cara. El rubio no se detiene y ataca con su otra mano, pero el prota le acierta otro golpe a la cara, lo que hizo tambalear al grandote, lo que hizo que el prota tenga una mayor apertura para dar sus golpes y comenzar a molerlo a piñas una tras otra. El grandote parecía estar quedando inconsciente. El prota al ver eso cree que es el momento para darle un golpe con toda su fuerza, por lo que toma carrera para darle el golpe de gracia, pero el rubio se recompone y toma sus brazos. Este entre risas le dice que se dejó golpear a propósito con el fin de sujetarlo, a lo que el prota también le dice que se dejó sujetar a propósito. El rubio se confunde y sin previo aviso este recibe una potente patada en la cara, ocasionando que ésta se destroce. El grandote cae al suelo, pero al intentar levantarse se da cuenta que no puede hacerlo, por lo que se enfurece sin poder creer que está perdiendo contra un simple estudiante de secundaria que ni siquiera consumió el caramelo, pero al mirar hacia arriba ve el caramelo que el prota no consumió, y cree que si uno no es suficiente, con dos sí lo será. Este toma el caramelo. Al ver eso el prota corre a detenerlo, pero fue demasiado tarde, pues el grandote comió el caramelo que en esta ocasión le aumentó la resistencia, y saltando con todas sus fuerzas embistió al prota a toda potencia, hiriéndolo severamente, para luego sujetarlo, y luego de elevarlo en el aire, este lo revienta contra el suelo. El prota ya se encuentra en un estado crítico, por lo que el dron se acerca a inspeccionarlo, pero el rubio se interpone para continuar. Revolcando al prota, este menciona que quiere probar algo, ya que él siempre era quien recibía golpes, por lo que lo toma rodeándolo en su brazo. El prota comienza a quedarse sin aire, pues la presión que ejerce el rubio gracias a su fuerza aumentada es tanta que en lo único que podía pensar el prota es en sus padres, hasta que de la nada vuela un chorro de vino tinto, y el dueño de ese vino tinto fue el rubio, quien por alguna razón terminó explotando internamente. El dron anuncia que el rubio perdió la vida. El director, quien estaba viendo la pelea, se pregunta qué fue lo que le pasó, a lo que el de lentes le cuenta que en pocas palabras, comió más caramelos del que podía aguantar, ya que la probabilidad de resistir el consumo de 2 caramelos al mismo tiempo es del 0,5%, y como ya había consumido el caramelo que aumentó su fuerza, al consumir el caramelo del prota de aumento de resistencia, su cuerpo no lo resistió y simplemente falleció. El director solo cree que el prota tuvo suerte esta vez, a lo que el director le dice que la suerte no tiene nada que ver, pues el cuerpo extraño del prota le permitió llegar hasta el final, pero el director no parece impresionado por la genética del prota, pues para él, el prota solo tiene unos huesos mucho más difíciles de romper. Además, con los caramelos que ellos producen, pueden llegar a mejorar los músculos, órganos, hormonas, todo. Pero el de lentes le dice que tiene razón, pero la única cosa que no se puede mejorar con los caramelos son los huesos, lo que hace que el prota sea extremadamente especial. El director le pregunta cuál será el siguiente paso, a lo que el de lentes le dice que primero el prota recibirá atención médica, y luego se encontrará con los otros monstruos que sobrevivieron a la primera ronda, y mientras vemos al prota todo destrozado, el de lentes menciona que estarán todos en un mismo lugar. Un rato más tarde, vemos al prota en la sala médica ya recuperado. Este se encuentra muy traumado, pues cree que la razón por la que perdió la vida el rubio es por su culpa, pero menciona que él también estuvo a punto de morir. Además, todo lo está haciendo por el bien de sus padres, por lo que no puede flaquear ahora.
En ese momento un dron se acerca y le informa al prota que ya todos los sobrevivientes se encuentran recuperados, por lo que le informa que debe dirigirse a la sala de lobby. El enfermero le cuenta al prota que a partir de ahora, el dron guía les informará de todo, además de que posee armas letales, por lo que le recomienda que no haga tonterías. El prota comienza a seguir al dron, y mientras camina se pregunta si acaso se encuentran en una especie de cueva. Este cuenta que las peleas de aquí no son como lo imaginó, pues incluso un matón de barrio se volvió tan fuerte como para darle una paliza. Además, también quiere llamar a su madre para saber si se encuentra bien, pero por ahora solo puede confiar en que mientras él esté en este lugar, ellos cuidarán de su madre, por lo que ahora solo se pregunta con qué tipo de monstruos aún peores que el anterior se topará, pero mientras continúa caminando, llega hasta una puerta roja, la cual cuando se abre, pasa al lugar del lobby, pero cuando entra se topa con decenas de drones, y frente a él habían muchas personas con todo tipo de físicos. El prota fue el último participante en llegar, formando un total de 124 participantes. Los drones les piden que se acerquen a la pantalla para brindarles la información. El prota ve que todos a su alrededor son monstruos aún peores que el que se enfrentó en la primera ronda, por lo que cree que lo mejor es no llamar la atención, y ruega que den la información ahora y que comience la siguiente ronda, pero para su mala suerte un tipo aterrador se burla del prota por haber llegado hasta aquí, pues se ve como un flacucho con un uniforme de secundaria, y le pregunta si acaso quiere jugar con él, a lo que el prota se da cuenta que con su uniforme estudiantil es imposible pasar desapercibido, por lo que decide moverse del lugar. Pero mientras camina, los demás participantes al verlo comienzan a burlarse de él, mencionando que solo ganó la primera ronda ya que su oponente perdió la vida por un exceso de caramelo, y creen que sería divertido jugar un rato con el prota, pero al ver que otro ya le echó el ojo estos deciden quedarse quietos, pues el que le echó el ojo al prota es el mismo sujeto de antes, quien muy furioso lo toma de la cabeza y le repite si quiere jugar con él. El prota se da cuenta de que ya no puede escapar de esta, pues después de todo se encuentra rodeado de locos, por lo que cree que él deberá volverse aún más loco, y se prepara para enfrentarlo. Pero antes de que se inicie una pelea, alguien se interpone entre medio de ambos, y vemos a este viejo bastante fornido. Les pide que se detengan, pero el grandote lo toma del brazo y mientras lo aprieta le pregunta por qué debería hacerlo, pero el viejo se mantiene tranquilo y le dice que aún no es el turno del prota, para luego liberarse de su agarre. El grandote le pregunta al viejo si de verdad piensa enfrentarlo solo por el prota, mientras vemos a marchándose, creyendo que lo mejor será evitar lesiones innecesarias, pero al ver que el viejo se estaba a punto de enredar con el grandote decide intervenir, pero de la nada se escucha el sonido de una bala, mientras vemos la boquilla del dron expulsando un ligero humo, pues al no controlarse el grandote, terminó acabado por uno de los drones. Fuera de todo esto del manga, todo esto es muy similar a los juegos del calamar, no sé ustedes, pero la única diferencia que le veo es que en lugar de que los participantes tengan que cumplir retos o juegos, aquí tienen que madrearse a muerte. No sé ustedes pero a mí me encanta. Pero bueno, sigamos con el manga. Los drones anuncian que el informe está por comenzar, y les advierten a todos que si intentan infligir daño antes de que inicien los combates serán ejecutados. Al prota le parece una estupidez, pues acaban con personas sin siquiera advertirles, y se pregunta si siquiera es posible sobrevivir en un lugar como este. Luego de toda esa escena, la pantalla grande se enciende, y vemos a una persona enmascarada, y comienza a informar que la ronda de prueba de dopaje que acabaron de superar no es más que un evento sin eliminaciones, siempre y cuando sobrevivan, pero a partir de ahora, perder en cualquier ronda resultará en eliminación, y ser eliminado significa quedar en estado de incapacidad para luchar, pero a pesar de todos esos riesgos, todos ellos están ahí por el premio gordo de 10.000 millones de wons, mostrándoles una montaña de dinero, ocasionando que todos los gigantes del lugar griten de la emoción. Aunque por otro lado, el prota al ver todo ese dinero sabe que si logra obtenerlo, sería suficiente para mantener a su familia como se merece, por lo que debe ganarlo a toda costa. Pero el hombre detrás de la pantalla menciona que lamentablemente solo una persona ganará ese dinero, pero para que no se depriman, todos los que alcancen llegar entre el top 16 y logren salir con vida, recibirán el 5% del dinero apostado por los VIPs de los juegos. Al escuchar eso muchos de los participantes se emocionan, y el sujeto de la pantalla les dice a todos que a cada uno tendrá un canal de transmisión. Cada jugador será asignado con una cámara guía que actuará como su transmisión. Los VIPs podrán ver el canal del que crean que ganará y apostarán con dinero virtual. En pocas palabras, cuanto más llamen la atención de los VIP, más dinero ganarán, por lo que les recomiendan tratar de llamar a la mayor cantidad de VIP posibles. Después de todo,
si ganan el torneo o quedan entre los 16 mejores, recibirán el 5% del dinero apostado. Ahora les asignarán una habitación para 5 personas en la que estarán hasta que termine el juego, por lo que les dan la libertad de escoger sus 5 compañeros de cuarto. Muchos de los participantes ya comienzan a planear cómo llamarán la atención de los VIPs, y creen que deberían al menos estar en una habitación cerca de los fuertes, de esa manera llamarán más la atención. Por otro lado, el prota se da cuenta que está en problemas, pues está seguro que nadie lo aceptará en su habitación, pero de la nada llega la persona que lo defendió antes y le dice que no se preocupe, ya que él lo protegerá hasta que comiencen las siguientes rondas. El prota nota el brazo aún herido del sujeto, y cuando ve pasar a alguien nota algo curioso, pero el otro sujeto le dice que se apure ya que aparentemente hay una habitación en la que podrán entrar sin problemas, a lo que el roto se apresura y lo sigue, aunque algo intranquilo, pues le parece sospechoso que alguien lo defienda porque sí, por lo que no le importa en qué habitación esté, siempre correrá peligro. Mientras caminan, los demás participantes los ven y creen que es un equipo desastroso, a diferencia de ellos, pues eligieron la habitación al lado de los musculosos que seguramente llamarán mucho la atención, y cuando vemos a estos enormes tipos, vemos que aquel rubio que pasó junto al prota entra a esa habitación con los mastodontes y cierra la puerta. Estos quedan extrañados, pues un simple flacucho decidió encerrarse con ellos en un lugar donde ni siquiera hay cámaras, pero para peor, el rubio se acerca al más grandote y le ordena que se mueva ya que quiere sentarse. El grandote se enoja y cree que el rubio es un estúpido, por lo que lo ataca con intenciones de acabarlo, pero el rubio a gran velocidad utilizando 2 dedos golpea debajo de la mandíbula del grandote, haciendo que éste termine en el suelo aparentemente sin signos vitales. Los demás en la sala quedan impactados, y este les pregunta si hay otro que quiera saludarlo, a lo que estos no mueven ni un músculo, y el rubio les dice entre una pequeña risa que es mejor así. Después de todo, hay alguien más a quien quiere saludar. Este es Han Min de 19 años. Por otro lado, el de lentes le informa al director que se rumorea que el vicepresidente volverá a asociarse con Choi Macheon, el anterior campeón del torneo, a lo que el director se pone de mala cara, mencionando que él solo tiene a un mero estudiante de secundaria como aliado, a lo que el de lentes le dice que si el prota alcanza a llegar hasta los 16 mejores, podrá someterse a un segundo caramelo, y con su cuerpo, existe una alta probabilidad de que alcance el nivel máximo de mejora, pero menciona que otros luchadores ya tienen huesos 10 veces, pero si el prota consigue otro caramelo exitoso, podrían hacer un monstruo sin precedentes, a lo que el director le dice que de ser ese el caso, deben proteger al prota para que los VIPs no lo tengan en la mira, a lo que el de lentes le dice que no tiene de qué preocuparse, ya que el prota se encuentra en el grupo de 5 personas que recibió menos audiencia de todos los jugadores. Aquí quiero aclarar algo, el de lentes habla como si el prota ya se hubiera dado un caramelo, pero eso no fue así, y tal vez se refiere a que como el prota ya de por sí su cuerpo tiene los huesos 10 veces más fuertes que los de un ser humano normal, si consume un caramelo podría volverse un monstruo debido a que es como si consumiera 2 caramelos, solo eso quería aclarar. Pero bueno, sigamos con el manga. Cuando el prota y el otro tipo llegan a la habitación en la que se quedarán, este menciona que les será muy difícil conseguir audiencia en esta habitación, y comienza a mencionar a todos dentro. Amanda, una luchadora femenina que ha sido clasificada con pocas probabilidades de ganar, además está Asuka Podairs y Jiu-Jitsu, el otro es el luchador más pequeño, Kim, boxeador, y por último, este loco que intenta lamerse el codo llamado Manon. En ese momento entran 5 drones, lo que significa que ya han comenzado a grabar todo. El tipo musculoso menciona que deben llamar la atención de la audiencia de alguna forma, por lo que se eleva en el aire con una sola mano y comienza a hacer elecciones. El prota no cree que eso flexiones, y Amanda clava su dedo en el suelo y de igual forma, se eleva en el aire y comienza a hacer flexiones. El prota se sorprende que lo haya logrado con un solo dedo, y Kim al ver que los demás están tratando de llamar la atención comienza a correr a una velocidad sorprendente. El prota se sorprende por la velocidad en la que corre, y al ver al tipo loco intentando lamerse el codo siente que él también es otro loco. Pero en ese instante el televisor se enciende y anuncia con quién se enfrentará cada uno, pero en específico al prota le tocó contra el luchador Kai, y pasando con el director, este le pregunta si acaso ese tal Kai es tan increíble, a lo que el de lentes le dice que Kai utiliza un arte marcial similar al Muay Thai, con la diferencia que en el arte marcial que él utiliza se permiten golpes con los codos y rodillas, pero eso no es todo, pues en ese arte marcial también se le permiten golpes con la cabeza, y teniendo en cuenta que la parte frontal de la cabeza es una de las más duras del cuerpo, podrían causar un daño muy letal, pero ese no es el verdadero peligro,
pues el verdadero peligro es que también se permiten golpes detrás de la cabeza y en la espina vertebral, lo cual, golpear en esas zonas podría dejarte en estado vegetativo o acabarte definitivamente, lo cual está prohibido en la mayoría de los torneos, lo que significa que probablemente Kai sea el luchador con más experiencia en combates reales de todo el torneo. Pero además de todo eso, cuenta que además de la carrera profesional de Kai, no estaba satisfecho solo en el ring y comenzó a buscar peleas callejeras, hasta que una organización lo descubrió, a lo que el director le pregunta si cree que el prota podrá ganarle, a lo que el de lentes le dice que se pregunta lo mismo. Después de todo, los oponentes del prota hasta ahora fueron tipos grandes y cobradores de deudas, jamás ha experimentado un combate con alguien con un entrenamiento marcial, pero mucho menos con uno de los peleadores más peligrosos que hay. Ahora, regresando con el prota, despierta en una especie de cápsula, pero lo extraño es que nota su cuerpo más ligero. Pero no solo eso, pues siente la misma sensación que sintió luego de despertar en camilla luego de su enfrentamiento contra Oso Negro, una sensación de haberse vuelto más fuerte. En ese momento despierta el sujeto musculoso, y le dice que no se sorprenda pues es natural que luego de que los músculos se lleven al límite y se recuperen totalmente te vuelvas más fuerte. El prota ahora lo comprende, pues en su pelea contra Oso Negro había llevado su cuerpo a tal límite que no sabía cómo es que consiguió ganarle, aunque el sujeto nota que el prota se recuperó mucho más rápido de lo normal, y le pregunta si acaso consumió un caramelo de regeneración, pero en lugar de responder, el prota le pregunta por qué lo defiende al punto de lesionarse a sí mismo, a lo que el sujeto le responde que porque le recuerda a su hijo, ya que si él hubiera sido un buen padre, su hijo no hubiera tenido la necesidad de pedir un préstamo, y ahora está aquí para ayudar a su hijo, y al verlo le recordó a su hijo, por lo que no pudo quedarse quieto, a lo que el prota luego de escuchar eso le dice que deje de decir tonterías ya que si muere no podrá volver a ayudar a su hijo, a lo que el sujeto lo toma del cuello de forma juguetona. Por otro lado, el tipo loco se encontraba quejándose con los drones por no estar en la arena principal, pues aparentemente según palabras del sujeto musculoso, en la arena principal se llevan a cabo combates con más espectadores, además de que es el lugar donde se encuentran mayor cantidad de VIPs, y aparentemente ellos también deberán pelear en la sala principal, claro, todos menos el tipo loco, mencionando que en la sala principal se llevan a cabo las peleas con más espectadores, y los demás en la sala de combate de la primera ronda, y que ellos tengan que pelear en la arena principal significa que se enfrentarán a los monstruos que han llamado más la atención, a lo que el prota menciona que eso debe ser algo bueno, lo que deja sorprendido al sujeto, y el prota continúa diciendo que esta es su oportunidad de llamar la atención de los VIPs, lo que hace que el sujeto crea que el prota está loco, y en ese momento el tipo loco se mete frente al prota lo que lo asusta, y le dice que la arena principal no es solo para atraer espectadores, también es donde se encuentran los 16 VIPs principales, a lo que el prota cree que también podría estar el de lentes ahí, lo que significa que sería su momento de tener noticias de su madre, y pasando con ellos, estos llegan a una especie de fábrica abandonada. El director se encuentra molesto ya que se suponía que debían ir a la arena principal, pero en lugar de eso acabaron en un lugar todo sucio, a lo que el de lentes le dice que solo los organizadores conocen el hospital donde se llevará a cabo y que deben estar tratando de reunirse en el lugar más discreto posible, pero además de eso, le dice que hay alguien más aparte de ellos que están siguiendo el canal del prota. El director le pregunta quién es el que los está investigando, y en ese momento alguien menciona que hubo nubes malentendido. Esta persona es la hermana menor del director, quien menciona que solo tenía interés en el prota.